Buenas tardes, compañeros y asesora. Nuestro equipo está conformado por Iván Domínguez Sierra Y Perla Ivonne Domínguez Sierra. Nosotros pertenecemos a la licenciatura en Intervención Educativa. Somos del grupo Segundo C. Y en esta ocasión les presentaremos el tema de ¿qué es una síntesis? La síntesis es un escrito en el cual se redactan las ideas principales de un texto. Estas deben ir escritas con las propias palabras del lector. ¿Cómo se realiza una síntesis? Primero que nada, se debe de leer el texto con determinación. Segundo, sacar las ideas principales de ese texto. Tercero, acomodar las ideas de acuerdo a su importancia y irlas entrelazando entre ellas y con los conceptos que se recopilaron. Posteriormente, se le da una forma a nuestra síntesis, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión con las ideas y los conceptos que obtuvimos primero. Posteriormente, bueno, como ya les había comentado, esta síntesis debe de ir escrita con las propias palabras del lector, pero siempre y cuando se respete el concepto en el cual estaba dando a entender el texto original. Y por último, bueno, el escrito debe ser redactado en forma clara, precisa y ordenada. ¿Qué es una monografía? Una monografía es un trabajo escrito donde nosotros podemos exponer de una forma organizada los resultados de un estudio sobre un tema o un problema en específico. Existen tres tipos de monografía: de compilación, de investigación y de análisis de experiencias. La primera de ellas, de compilación. En esta se revisa la bibliografía, se analiza y se hace una redacción respecto a esta. De investigación. En la de investigación nosotros vamos a abordar un tema el cual ha sido muy poco explorado. Y la de análisis de experiencias. Esta se usa principalmente para resolver problemas prácticos. ¿Cuál es su estructura? Su estructura consta de varias partes. La primera de ellas es la portada. La portada contiene información que nos permite identificar la monografía y al autor de esta. Dedicatoria y agradecimientos. Estas son páginas opcionales donde nosotros podemos dedicar nuestro trabajo a ciertas personas o agradecer a quienes nos hayan brindado apoyo o motivación durante la realización de esta. Resumen. El resumen contiene información breve sobre los objetivos y el desarrollo de nuestro estudio. Índice. El índice tiene una lista ordenada de títulos y subtítulos con sus respectivas páginas donde se encuentran. La introducción. En la introducción nosotros presentamos nuestra investigación. Se mencionan las razones que nos llevaron a realizar este estudio, su metodología, y se menciona lo que se verá a lo largo del desarrollo del informe, sin adelantarnos demasiado a las conclusiones. Cuerpo. En el cuerpo se desarrolla nuestra investigación. Contiene toda la información y datos obtenidos, al igual que el análisis e interpretación de las fuentes. Conclusiones. Las conclusiones son una síntesis de las ideas que nosotros presentamos en el cuerpo. Aquí se busca responder a las preguntas que dieron base a nuestro estudio. También se mencionan las consecuencias de los resultados obtenidos. Apéndices y anexos. Aquí se agregan todos los complementos como mapas, gráficos, ilustraciones, entre otros. Y por último, las referencias. Las referencias es una lista de todas las fuentes consultadas a lo largo de nuestra investigación, las cuales se ordenan de forma alfabética. ¿Qué es un resumen? El resumen es un escrito en el cual se redactan las ideas principales de un texto. Esto puede ser de manera transcrita o igual incorporando las propias palabras de la persona que está redactando el resumen. El resumen debe de ser siempre breve pero claro. Casi por lo regular todos los resúmenes abarcan un 25% del texto real. Esto siempre respetando la idea principal del escritor.
De igual forma, el resumen es una de las técnicas más utilizadas por los estudiantes, ya que permite comprender un texto de manera clara e igual ser capaces de identificar tanto las ideas principales como las ideas secundarias. ¿Cómo se realiza un resumen? Un resumen se realiza de forma que primero se va a leer el texto con mucha atención. Posteriormente se va a subrayar tanto ideas principales y secundarias. Tercero, se va a redactar o transcribir el texto que subrayamos las ideas tanto principales y secundarias, pero le vamos a ir dando un orden de la más importante a lo menos importante. Posteriormente se da una releída al escrito que estamos redactando para ver si tenemos que aumentarle algunas ideas o quitarle o ya está bien. Y posteriormente, para finalizar, se escribe los datos bibliográficos del texto que estamos realizando. ¿Qué es un mapa conceptual? El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico, al visualizar las relaciones entre ideas y conceptos. Las ideas aparecen encerradas en óvalos y se conectan al concepto mediante líneas en las cuales podemos añadir palabras de enlace encima para explicar estas relaciones. Estas palabras de enlace son lo más concisas posibles y por lo general contienen un verbo. Algunas de estas pueden ser causa, incluye, requiere, consiste en, entre otras. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un mapa conceptual? Estos beneficios pueden ser que facilita la comprensión gracias a su formato visual, resumen la información mediante la integración de conceptos nuevos y antiguos para comprender de mejor manera el panorama general, fomentan la lluvia de ideas y la capacidad del pensamiento complejo, promueven el descubrimiento de nuevos conceptos y las conexiones que tienen, ofrecen una comunicación clara de ideas complejas, fomentan el aprendizaje colaborativo, dan rienda suelta a nuestra creatividad, identifican áreas que necesitan un mayor conocimiento o revisión. ¿Cuándo puede ser bueno crear un mapa conceptual? Los mapas conceptuales son una herramienta de aprendizaje óptima para estudiantes y educadores. Crear un mapa conceptual nos puede ser útil para situaciones como presentar información general concisa sobre un campo, absorber información mientras se estudia para un examen, por ejemplo, evaluar la comprensión de un estudiante sobre un tema en específico, consolidar el conocimiento durante nuestro proceso de aprendizaje, demostrar un nivel aceptable de comprensión sobre un tema, definir el conocimiento que está en tu mente, pero que no se ha documentado formalmente. Cuadro comparativo. El cuadro comparativo es un esquema en el cual nos permite, como su nombre lo dice, comparar diversas características de algunos elementos. Esto va dividido por medio de columnas. Es un cuadro que se divide por medio de columnas y en las cuales se redactan las ventajas, desventajas, características, beneficios, entre otras cosas de algunos elementos. Y también en ocasiones nos sirve para tomar decisiones respecto a algún contenido que nos esté hablando el cuadro comparativo. Por ejemplo, podemos hablar de cuando vamos al súper, que encontramos una tablita en la cual nos comparan los diversos supermercados y los diversos precios que dan de algún producto en específico. Bueno, pues ese es una pequeña representación de lo que es un cuadro comparativo. ¿Cómo se realizan los cuadros comparativos? En primera, ponemos hasta arriba del cuadro, en lo que es una fila, el título sobre el tema del cual estamos hablando. Posteriormente, en otra fila vamos a colocar ya sea 2 o 3 o diversos elementos de los cuales vamos a hablar. Posteriormente, en columnas, vamos a colocar las características, ventajas, desventajas, lo que queremos dar a conocer de tal elemento. Y bueno, ya con eso logramos escribir o redactar
cuadro comparativo. Es así como se realiza, y bueno, esto siempre y cuando primero vamos a realizar una lectura del tema del cual estamos hablando. ¿Qué es un reporte de lectura? Un reporte de lectura es un informe escrito por una persona después de leer un texto en particular. Este reporte debe contener alguna información que permita a la persona demostrar que ha leído y comprendido el texto. Un ejemplo de esto puede ser mencionar que en tal página dice tal cosa. De esta forma validas que sí leíste esta lectura. Los reportes de lectura tienen dos funciones. Por un lado, ayudan a fijar los conceptos que el lector acaba de leer, al poner los conocimientos por escrito, por lo que el reporte funciona como una técnica de estudio. Por otra parte, el reporte de lectura puede ser evaluado por otra persona, que ésta determinará si la persona comprendió el reporte que leyó. ¿Cuáles son los tipos de reporte? Los tipos de reporte son tres: reporte de lectura general, reporte de análisis y reporte de comentario. El reporte de lectura general es considerado como el más sencillo de efectuar, porque no requiere una gran profundidad en el tema. Este se aborda sin que se ahonde en ningún aspecto en específico. Reporte de análisis. El reporte de análisis consiste en una descripción del tema, seguido por una evaluación personal por parte del redactor. En los reportes de lectura, el tema es tratado con profundidad y al final se incluyen conclusiones que orientan a los lectores. Reporte de comentario. En los reportes de comentario se da mayor importancia a la síntesis del tema. Los argumentos son presentados con el objetivo de presentar una versión simplificada del texto. Ahora, ¿cómo se realiza un reporte? Primero que nada, debemos comprender el texto. Por lo general, tras una primera lectura general, el texto se relee con mayor atención y se van subrayando las ideas más importantes. Hecho esto, se toma el subrayado para redactar un resumen o elaborar un cuadro. A partir de esta etapa, se empieza a desarrollar la información que se deberá consignar en el reporte de lectura. Segundo paso: elaboración del reporte de lectura. Una vez que el texto se comprendió totalmente, el siguiente paso es elaborar el reporte de lectura. Para esta labor, el lector cuenta con una serie de herramientas, las que pueden ser la síntesis, glosarios, cuadro sinóptico y mapa mental. ¿Cuáles son las partes de un reporte de lectura? Sus partes son, primero, portada, introducción, metodología, reseña o síntesis de la lectura, evaluación de la lectura y conclusiones de la lectura. Mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? El mapa mental es un diagrama en el cual se representan las ideas principales a partir de imágenes o palabras claves. ¿Cómo podemos realizar este instrumento que también sirve para estudiar? Bueno, en primera parte vamos a colocar en el centro de nuestra hoja el tema central del cual vamos a hablar. Posteriormente, por medio de ramificaciones, imágenes, ideas principales o palabras claves, vamos a colocarlos todos alrededor y con eso nos vamos a dar una idea de lo que contiene el tema. Estas imágenes deben de ser de acuerdo a lo que se está hablando el tema. No podemos poner cualquier imagen, sino una imagen que nos dé a conocer algo que está dentro del tema. Una idea principal, un concepto, entre otras cosas. Entonces, para realizar un mapa mental, primero tenemos que poner en el centro lo que es el tema principal, ya sea en una imagen, en escrito. Aquí podemos ocupar diversas opciones como palabras claves, ideas principales y también imágenes y colocarlos alrededor de lo que es nuestro tema central.